Buenas tardes a todos. Es un gusto participar del primer Congreso Iberoamericano de Psicología de la Música y Cognición Musical en esta conferencia que tiene por título El entorno social de la cognición musical. Primero haré lugar a las motivaciones que me han guiado para el desarrollo de este tema. Inicio con el interés por el estudio de la música como una experiencia cultural y social en el marco del postcognitivismo. Los enfoques del postcognitivismo o de la llamada cognición 5E, que como ustedes saben, a diferencia de la teoría clásica de la mente, postulan una continuidad experiencial y cognitiva entre mente, cuerpo y entorno social. Las 5E refieren a las siglas en inglés Embodied, Embedded, Enactive, Extended y Emotive, que en español corresponden a las denominaciones de mente corporizada, situada, enactiva, extendida y emotiva o afectiva. También tengo un interés por las implicancias que este enfoque tiene para el desarrollo y la adquisición de la competencia musical. El estudio relacionado de la música, la mente, el cuerpo, la cultura y la educación implica la realización de exploraciones interdisciplinares. En nuestros estudios hemos trabajado desde hace un tiempo en colaboración entre la psicología de la música, la filosofía de la mente y la psicología del desarrollo. Por otro lado, y en vinculación con todo lo anterior, nos interesa el derrotero que tiene el desarrollo musical desde su relación con la musicalidad humana temprana y en vinculación con el objeto de la presentación de hoy, hay un interés reciente en profundizar en el estudio de la teoría de la mente, en particular en lo que refiere a la perspectiva de segunda persona de la atribución mental y su relación con la práctica social de la música. Así que la presentación se va a organizar primero con una introducción al problema, luego hablaremos del entorno social temprano, pasaremos luego a detenernos en la perspectiva de segunda persona y la práctica social de la música, y luego sacaremos algunas conclusiones. Frente a la concepción tradicional de la música como idea y como texto, el giro postcognitivista en psicología de la música puso de relieve la dimensión sonoro-kinética de la experiencia con la música. Se abordan simultáneamente a la materialidad sonora, la naturaleza temporal de su despliegue y el compromiso corporal involucrado en su producción, el que, lejos de pensarse como instrumental, se considera constitutivo para la cognición de la música. El postcognitivismo amplía el ámbito de la experiencia musical, ubicando en un lugar central a las interacciones de las personas con la música y con les otros. El movimiento es entendido no solo como un medio para la producción sonora, sino también como un modo de comprensión de las acciones propias y ajenas. Como veremos a medida que avancemos, el movimiento corporal parece tener un rol central en la comunicación de metas estéticas conjuntas durante la performance. Proponemos entonces 4 dimensiones para pensar el giro epistemológico que postula la corriente postcognitivista y que nos guiarán en el análisis de la cognición musical. En principio, en cuanto a la subjetividad,
este giro pasa de una subjetividad solipsista a una intersubjetividad propia de la segunda persona. En cuanto al contexto, pasamos de un conocimiento musical descontextualizado a un conocimiento situado en la cultura productora del arte. La mente es concebida actualmente por contraposición a una mente alojada en el cráneo, exclusivamente, como lo planteaba la cognición clásica, o la teoría de la mente clásica, a una mente distribuida en el cuerpo en movimiento y extendida hacia el entorno material y social, que incluye a Lesotres. Y en cuanto al significado, se pasa de un significado exclusivo de la música como idea a un significado construido en las intenciones musicales expresadas durante la práctica cultural de la música. Para introducir la siguiente sección, comenzaré diciendo que es un supuesto de este trabajo que el prestar atención a las características del entorno social temprano nos puede permitir encontrar algunas claves para repensar la cognición musical en clave social. Depositemos la mirada en el entorno social temprano. Allí tienen lugar encuentros intersubjetivos entre adultos y bebés. Estos encuentros cara a cara y cuerpo a cuerpo se dan en el contexto de la segunda persona y se caracterizan por la cercanía, la intimidad, la reciprocidad y la transparencia entre los mundos de los participantes de diferentes diadas. Florece aquí la musicalidad comunicativa, esto es, la capacidad temprana para congeniar con el ritmo y con el contorno del gesto motor y sonoro del otro. Se la describe en base a 3 atributos: el pulso, mediante el cual las acciones mutuas se regulan en el tiempo; la calidad, que refiere al modo en que se modelan los atributos no temporales del sonido y el movimiento; y la narrativa, que da cuenta de la organización secuencial de las unidades de sentido que se generan durante el intercambio intersubjetivo. Con el fin de convocar la atención del bebé, el adulto le ofrece habitualmente patrones multimodales que lo sitúan como espectador participante. Es importante señalar aquí que en las performances improvisadas dirigidas al bebé, el adulto introduce a menudo formas sonoras y de movimiento propias de su cultura. La observación de estos contextos intersubjetivos tempranos nos permitió también identificar el surgimiento de la cognición imaginativa. Al respecto, hay 2 estructuras imaginativas que se desarrollan tempranamente. Son los esquemas imagen y las metáforas primarias. Los esquemas imagen son unidades musicales básicas de la percepción, o mejor dicho, son unidades básicas de la percepción que luego las vamos a ver insertas en la música. Se organizan en patrones dinámicos y recurrentes de índole sensoriomotora y se configuran a partir de diferentes modalidades sensoriales, integrándose holísticamente en nuestra experiencia. En cuanto a las metáforas primarias, estas se originan por la coactivación de 2 dominios de experiencia, por ejemplo, la cercanía y el calor, e incorporan la vida afectiva en la cognición social. Ambas estructuras constituyen un nivel emergente preverbal y generalmente no consciente de significado. Formulamos una tesis
acerca de la naturaleza social de la ontogénesis de estas estructuras, y nos propusimos mostrar la vinculación entre ambas y el desarrollo sociocognitivo temprano. Nos enfocamos en la observación de la enacción de dos de las formas imagen esquemáticas más básicas. Se trata de los esquemas imagen arriba-abajo, que reúne las experiencias que tienen lugar en la dimensión vertical del espacio, y origen camino meta, que refiere a los movimientos que tienen una trayectoria desde un inicio hasta su destino final. Vimos que ambas estructuras se expresan dinámicamente en el entorno intersubjetivo. Por un lado, aparecen embebidas en las formas sonoroquinéticas de las performances improvisadas, dirigidas por los adultos a los bebés. Como podemos ver en la imagen, en esa díada donde una adulta está sosteniendo un objeto en la localización arriba, y el bebé está observando participativamente ese punto de inicio de lo que luego será un movimiento descendente en la forma esquemática con una trayectoria generada por el esquema imagen origen camino meta. También, por otro lado, hemos visto que estas estructuras integran la enacción corporal en la que los adultos involucran a los bebés. Esto es, que emergen al experimentar la sensación de ser movidos en el eje vertical, como por ejemplo vemos en esta interacción entre un adulto y una bebé. O también como resultado de la trayectoria experimentada en el propio cuerpo a través del contacto corporal. Como vemos aquí, en esta realización de la mamá con su bebé, donde mediante el contacto corporal trayectoriza el cuerpo del bebé desde el cuello hasta los pies. Todas estas experiencias se organizan en base a la repetición y a la variación de motivos. Estas, como hemos visto, estas formas tempranas de práctica social y cultural, en las que florece la musicalidad comunicativa y la cognición imaginativa temprana, nos invitan a repensar, en clave postcognitivista, la práctica social de la música. Introduciremos este tema prestando atención a algunas de las formas multimodales en que se manifiesta la práctica social de la música. Todas ellas describen la producción y la recepción de formas sonoroquinéticas que evolucionan en el tiempo. Por ejemplo, en este clip de un recital de rock. Como vemos, los cuerpos se alinean expresivamente en movimiento con lesotres y con la música. En este otro caso,
vemos los modos en que se producen patrones de baile en alineamiento temporal con la música y con los otros en una fiesta de música electrónica. En otro orden, si pensamos, por ejemplo, en la práctica social del tango, podemos escuchar dos modos diferentes de comunicar el fraseo en la versión que Aníbal Troilo hace del tango Mi Refugio, cuando toca la orquesta en unísono, o cuando el piano interpreta en solo la misma frase. Si pensamos en la práctica social, no solo de la recepción, sino también de el baile, ¿no? El tango como danza, como baile, imaginamos que tanto los intérpretes como quienes lo bailan deben alinear su producción sonoro-cinética, sincronizando expresivamente sus movimientos con la música así expresada. El interés por entender, por un lado, el modo en que se organizan diferentes formas de práctica social de la música, y por el otro, el de analizar críticamente algunas de las modalidades que se identifican en los ambientes de enseñanza y aprendizaje de la academia musical, nos llevó a indagar con mayor profundidad en la perspectiva de segunda persona y su vínculo con la práctica social de la música. Caracterizaremos brevemente esta propuesta teórica. La perspectiva de segunda persona de la atribución mental busca dar cuenta del modo más simple en que una persona tiene para comprender los estados mentales de otra. Los estados posibles de percibirse y atribuirse desde esta perspectiva son emociones básicas, sensaciones corporales e intenciones. La expresión corporal es constitutiva de estos estados, de modo que la observación directa del comportamiento expresivo comprende en sí misma la percepción de la dimensión mental del estado. Expresamos intenciones, aprobación, placer, disgusto, alegría. Este tipo de interacciones se caracteriza por acciones contingentes y recíprocas en las que los participantes ajustan mutuamente sus comportamientos. El comportamiento interactivo se manifiesta así en la expresión corporal, la expresión facial, la expresión sonoro-musical de los interlocutores. El estudiar el modo en que esta perspectiva se manifiesta durante la experiencia social de la música resulta de un modo indudable que el propósito que se persigue es echar luz sobre aspectos críticos de la formación musical. Y olvidé decir, es muy importante la función comunicativa que tiene la expresión durante la interacción. Cuando las percepciones, atribuciones y cambios en la acción son mutuos, se produce una auténtica interacción de segunda persona. Es por ello que la perspectiva de segunda persona en la música nos interesa, porque las interacciones con los otros también permiten la adquisición de patrones culturales, habilidades cognitivas y guías sociales o normatividades para el involucramiento de las personas en las prácticas de diferentes dominios del conocimiento, entre ellos la que nos interesa, que es la práctica musical. En nuestras exploraciones iniciales estudiamos los resultados de algunas entrevistas realizadas con anterioridad sobre este tema, e identificamos que los ejecutantes de diferentes estilos de práctica musical, es decir, música académica, tango y jazz, perciben las intenciones musicales de los otros músicos a partir
de sus movimientos y también de los rasgos de la música expresada mediante las acciones de ejecución. Pérez y Gomila consideran que ninguna interacción humana está ajena a algún escenario normativo y cultural, incluso en las performances dirigidas al bebé, en las que, como vimos antes, el adulto introduce formas sonoras y de movimientos propias de su cultura de origen. Esto nos llevó a profundizar en la investigación de la segunda persona en la práctica musical adulta, tomando como motivo de indagación a la práctica improvisatoria y social del jazz. Como toda práctica musical, el jazz carga con un conjunto de normas culturales que lo definen y que los músicos deben conocer y compartir para poder improvisar juntos, entre las cuales se han identificado el groove, en tanto modo de coordinación particular entre los músicos, que implica una sincronización temporal levemente variada, la toma de turnos durante el transcurso de la improvisación, la realización de los estándar, en tanto estructuras rítmicas, armónicas y formales, sobre las cuales los músicos improvisan, y la habilidad de conocer o de reconocer en el sonido del otro el repertorio de licks, riffs, patrones de frase, contornos de intensidad y hábitos de práctica idiosincrática definidos culturalmente, entre otros rasgos característicos. La investigación resultaba desafiante porque necesitábamos encontrar un modo de poder salir de la perspectiva de tercera persona del analista, para adentrarnos en el estudio de la segunda persona a partir del registro experiencial en primera persona de los músicos participantes. En otras palabras, había que diseñar un método que nos permitiera reactivar en el momento, o reactualizar en el momento de la entrevista, la experiencia de atribución de contenido intencional mutuo que había tenido lugar durante la improvisación y cuya descripción surgiera de los propios improvisadores. Por lo tanto, utilizamos un método mixto que consistió en el registro de la práctica, de la elaboración, de la interpretación improvisatoria de los músicos, y luego una entrevista con un diálogo libre y visionado de la propia ejecución, en la que intentamos que los músicos pudieran realizar esa tarea de reactualizar la situación de atribución de intenciones mutuas durante la ejecución. La tarea que les requerimos en el estudio que hicimos fue la de construir juntos la improvisación tocando sobre el backing track de Watermelon Man. Acá les voy a hacer escuchar la improvisación, un fragmento de la improvisación de uno de los dúos, y los stickman que van a ver moviéndose corresponden al registro de el movimiento de los cuerpos tomados con captura de movimiento de ambos músicos.
Bueno, vamos a centrarnos en un fragmento de los análisis que realizamos, que nos permitirá entender un poco más la naturaleza del estudio. Y vamos a observar ahora, la obra tenía 4 coros. Vamos a observar ahora 2 momentos dentro de la improvisación de este dúo que estamos escuchando, que representan la construcción de 2 gestos expresivos musicales diferentes. Y se producen entre el final del coro 2 y el inicio del coro 3. Veamos y escuchemos. Bueno, podríamos escuchar nuevamente el fragmento y seguir la transcripción de la música improvisada. Si les parece, lo hacemos. Bueno, el gesto 1 que tenemos aquí corresponde a una situación interactiva de toma de turnos, que ya vienen teniendo los intérpretes desde el principio del coro 2, pero en este caso, que nos acercamos hacia la situación final, ¿no?, del coro 2, definen una gestualidad donde utilizan la producción de sonidos repetidos. Acá vemos el sonido Fa y el sonido Do, que son el 1 y el 5 en la tonalidad de Fa, y con cambios crecientes en registro agudo, pero que va generando una tensión hacia el agudo creciente en ambos instrumentos hasta culminar. Y a este gesto de sonidos repetidos en registro agudo y tensión creciente sobre las notas 1 y 5 de la tonalidad, se le opone el gesto 2, que es de carácter contrastante con el anterior, que tiene mucha menor densidad de eventos, y se da en una situación interactiva diferente, que es tocar juntos. Como ustedes ven, los músicos van articulando sonidos largos, uno luego del otro, en un ascenso que va desde la nota estructurada, la nota 1 de la escala, hasta la nota 5, para luego finalmente descender y terminar en 1, que representa una modalidad completamente distinta de la anterior de vincularse. Esto es final del coro 2 e inicio del coro 3 de la improvisación. Si observamos nuevamente la actitud, la corporeidad de los músicos, podremos atender a las 2 actitudes intencionales
sonoras y cinéticas que se demuestran en estos dos gestos. Veamos otra vez. Como notamos, hay un cambio de posición del saxofonista entre el gesto 1 y el gesto 2 en relación al guitarrista. Y luego vemos como un cambio que se produce en la relación de segunda persona que se da entre ambos músicos al observar el modo en que ambos se miran. Prestemos atención entonces a las miradas. Acá hemos aislado la mirada del guitarrista que se produce después de la mirada del saxofonista, ¿no? La observación de tercera persona de esta secuencia de acciones nos muestra que en el momento 1 el saxofonista cambia de posición y mira fijo al guitarrista mientras comienza la producción del nuevo gesto intencional expresivo. Se coloca frente al guitarrista, cambia el gesto musical, pasando de tocar notas breves, fuerte y aguda, a tocar un sonido largo, piano y grave. Y el guitarrista ingresa con su improvisación a la construcción conjunta del nuevo gesto de frase, y ante el cambio de gesto de parte del saxofonista, al que antes no estaba mirando, en un determinado momento dirige esa mirada rápida, como vimos, es como si le echara un vistazo rápido, una ojeada diríamos, mientras realiza conjuntamente con él la elaboración musical de esta nueva frase. Estos dos tipos de miradas ya han sido identificados en estudios anteriores de interacción entre los músicos. Se los ha denominado respectivamente en mirada conducida por la intención de comunicar un contenido expresivo nuevo, este sería el caso del saxofonista, y mirada de confirmación o de involucramiento producida por el guitarrista, en este caso como reacción al cambio de gesto sentido, mientras recibe y toma el gesto musical de nota larga que le propuso el saxo, y lo incorpora en su improvisación. A partir de este momento se advierte cómo ambos músicos construyen juntos ese gesto ascendente en el que cada uno toca un sonido largo de forma alternada. Y es importante señalar que para producir este ascenso se requiere que los músicos controlen variables expresivas, sonoras, tímbricas, dinámicas y de sostén del sonido para lograr que ambos instrumentos suenen parecido y posibiliten la construcción de un gesto único. Ahora bien, ¿qué es lo que describieron verbalmente los propios músicos en relación a esta escena que acabamos de analizar durante la entrevista con visionado de su propia ejecución? Veamos, el saxofonista dice, ese momento, se refiere al momento en que ambos improvisan con el gesto 2, ahí lo noto como un momento de mayor comunión en el tema. Como que al principio empezamos juntos con ta, 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 bien rítmico, se miran y sonríen. Se refiere al momento en que ambos improvisan con la primera gestualidad. Y después fuimos como tratando de conocernos. Y el guitarrista dice conocer, asiente con la cabeza y sonríe. Y el saxofonista dice indagándonos. Y eso, la comunión, fue como un punto. Yo ahí cambié como la densidad, ¿no?
O sea, veníamos tocando nota, 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 y la entrevistadora a uno le pregunta al guitarrista, ¿y vos ahí qué te pasó cuando viste que...? Y el guitarrista dice, y creo que recibí la señal de él, a ver, vamos a tocar, vamos a tratar de tocar un poco más juntos. Se produce entonces esto de la intención compartida de hacer algo juntos, manifiestan la voluntad de hacerlo a partir de la percepción de las señales multimodales, sonoras, cinéticas, proximales, visuales, entre ambos en el bucle de interacción. Vamos a tocar juntos se traduce en la construcción improvisada de un único gesto. Diremos por fin que el estudio realizado nos ha permitido asistir a la observación de una especie de dramaturgia peculiar que tiene lugar en un entorno social durante la construcción musical, en este caso de la improvisación, pero que puede ser como tantos otros contextos relativos a la práctica social de la música. Bueno, si vamos a las conclusiones, pensar la música en clave postcognitivista nos hace acercarnos a la idea de que la relación entre sonido, cuerpo, movimiento y sentidos no es aditiva. No es sonido más cuerpo, más este sentido, más este otro sentido, sino que estas dimensiones se integran dinámicamente en la experiencia. Esto es, mente, cuerpo, sentidos, en movimiento, entorno, forman un complejo experiencial multimodal. Al considerar el valor que aporta el cuerpo en movimiento en las interacciones al hacer y experimentar la música, la psicología corporalizada de la música aporta nuevos aspectos de conocimiento que no estaban tratados como portadores de significado o como parte de la construcción del sentido musical. La idea de considerar los modos en que el cuerpo se manifiesta en la experiencia musical no descarta el hecho de que el sonido es la materia prima de la música. Tampoco se trata de considerar la relación, como dije, entre sonido y cuerpo en movimiento en términos aditivos, sino por el contrario, advertir que todas estas dimensiones de la experiencia constituyen un complejo multimodal que necesita ser estudiado en forma holística para entender mejor la práctica de la música. La música es un arte que produce formas sonoroquinéticas que evolucionan dinámicamente en el tiempo. La cognición 5E interviene tanto en la recepción como en la producción de dichas formas. La otra cuestión que es necesario incluir es la idea de que la música es un arte del tiempo y que al realizarla, las formas sonoras cinéticas que producimos evolucionan en el tiempo. Es decir, son dinámicas y van cambiando a medida que transcurre el tiempo. Este cambio demanda el estudio de la variabilidad, que es un concepto que en la tradición del texto musical no había sido abordado desde la perspectiva de esta instanciación temporal dinámica. La cognición imaginativa, en tanto dimensión humana embebida en la intimidad de la experiencia individual, es, como vimos, constitutivamente social en la ontogénesis. Y luego vimos cómo integra la normatividad de las prácticas de significado musical, expresándose en las formas de metaforización del tiempo, el espacio y el movimiento que caracterizan tanto a los gestos musicales y corporales de los diferentes actores de la práctica de la música, como a los modos de la recepción musical. A este respecto, en diferentes entrevistas realizadas a los músicos participantes de nuestros estudios, encontramos que en las respuestas que nos brindaron acerca de su experiencia, describieron sus impresiones utilizando el lenguaje metafórico. Vamos para allá, vamos llevando la música, nos dejamos llevar, llevamos al otro, nos sentimos tironeados, fluíamos conjuntamente, empujábamos o tirábamos,
levantábamos o sosteníamos, es decir, un conjunto de categorías, imágenes esquemáticas dinámicas a las que hicimos referencia anteriormente. Pensar el entorno social de la cognición musical. La práctica social de la música promueve la producción conjunta de sentidos, por representaciones, metas colectivas, planificación conjunta, acción conjunta en los diferentes roles. Al revisar en nuestras historias personales de aprendizaje musical, es posible que identifiquemos o recordemos escenas de práctica musical individual y grupal donde nuestros deseos e intenciones no encontraban un cauce correspondiente con situaciones más psicológicas de aprendizaje musical. Esto tiene implicancias para la toma de decisiones relativas tanto a la investigación musical como a la pedagogía de la formación de músicos, en vinculación al diseño y adecuación de los contextos sociales para el aprendizaje y la práctica de la música. Pensar el entorno social de la cognición musical demanda adecuar las situaciones de enseñanza de las prácticas musicales, sean estas relativas a la ejecución, a la dirección de la ejecución, a la recepción musical o a la creación musical, pensando en los modos en que se generan y desarrollan ambientes de producción conjunta de sentido. La práctica social de la música promueve el alineamiento temporal y expresivo entre los participantes. Por tomar un caso, la sincronía interpersonal muestra el modo en que se construye participativamente el sentido en la experiencia musical. El alineamiento expresivo, lo hemos visto en esta presentación, vincula los patrones musicales con los patrones de acción. La enacción social que se observa en el movimiento de los participantes de una práctica musical muestra, por ejemplo, que el movimiento de los músicos se registra no solo cuando tocan, sino cuando esperan turno para tocar, evidenciando alineamiento expresivo con la música y con el compañero. La práctica social de la música promueve la comunicación entre los músicos. Esta se produce a partir de una reactualización continua de las propias acciones en relación a las acciones de los otros y a las sincronizaciones interpersonales. Siguiendo con el ejemplo de la sincronía interpersonal, encontramos que esta es un concepto transcultural. Para hacer música juntos tenemos que sincronizar acciones. En diferentes estilos de práctica musical, sincronizamos de diversos modos, pero siempre la sincronía interpersonal implica modos de compartir la coordinación temporal. En definitiva, se trata de tocar juntos. Ahora bien, la idea de adecuación constante entre nuestros cuerpos, entendidos como sistemas dinámicos en interacción, tiene implicancias para la formación de músicos. Pensemos que una parte importante de la pedagogía musical tiene asiento en el dominio declarativo, esto es, se basa en explicaciones verbales acerca de cómo es la música. Sin embargo, pensar la experiencia con la música en clave postcognitivista demanda transformar la música teorizada en música expresada, esto es, en cogniciones musicales entendidas como descripciones verbales y no verbales de la experiencia. Las diferentes formas que toma la práctica cultural de la música informan acerca de la necesidad de interpelar el canon musical académico de Occidente como fuente exclusiva de validación de la música en tanto discurso y en tanto práctica. Finalmente, estar juntos en la música nos hace pensar en dos cosas: el movimiento y el sonido, que fueron en el inicio del desarrollo en acción pura, se expresan durante la práctica artística de la cultura adulta como descripciones no lingüísticas del sentido musical. Y el germen de las formas expresivas que conforman la cultura puede localizarse en las formas dinámicas sonoro-cinéticas que emergen de la musicalidad comunicativa y la segunda persona tempranas.
Muchas gracias por su atención.